de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. En el tercer módulo, con la participación gratísima del maestro Jaime Villegas Pacheco. Jaime, en este tercer módulo te pedimos que hables de la confusión entre el pensamiento natural y el pensamiento deliberado. Sí, esto es muy importante, creo yo, porque la mayoría de las personas creíamos antes de enterarnos que el pensamiento es como una función natural, y hay efectivamente un pensamiento que es natural, producto, si se quiere, de la evolución, de las luchas por la supervivencia de los seres humanos en condiciones adversas e incluso hostiles, pero hay también un pensamiento deliberado. ¿Se aprende? Sí, el pensamiento deliberado se aprende, se tiene que aprender, y yo creo que para que rinda sus frutos, tiene que aprender, entre otras cosas, yo lo he señalado en varias ocasiones, tiene que adquirir el dominio y aprender el manejo de las capacidades intelectuales superiores. Hay quien habla de los procesos cognitivos, que incluyen a veces, lo cual es muy importante, procesos emocionales y procesos sociales, claro está. Yo creo que un proceso emocional como el que mencionaba la maestra, de esta relación emocional, afectiva de las maestras, sobre todo las maestras de primaria con los alumnos, sí, ha sido fundamental para que los mexicanos, hablo de mi país, para que los mexicanos no nos matáramos unos a otros más de lo que hacemos, de lo que lo hacemos. Yo creo que ha sido fundamental. Pero yo creo que incluso en la secundaria, en la preparatoria, en la profesional y hasta en el posgrado, es fundamental también una relación emocional entre el maestro y el aprendiz, que curiosamente era mejor método de aprendizaje que el de los salones de clase hoy en día. Cuando había un maestro que se sabía, porque lo había demostrado, que era el que pintaba grandes obras, pues, que están todavía en los museos, y la familia que llevaba al jovencito, al aprendiz, para que aprendiera con el maestro. Sí. Este sistema gremial de la Edad Media era muy superior al de los salones actuales, donde tenemos maestros oradores, pues fundamentalmente, que es lo que conozco un poco más, de la educación media hacia arriba, donde tenemos maestros oradores dirigiéndose en abstracto a un grupo de 25 o 30 alumnos, de los cuales a veces ni siquiera recuerdan su nombre, menos los conocen en una relación personal. Es verdad, es cierto, sí. Son una matrícula, sí, son un número. Y a veces cuando algún alumno se muestra interesado y participa, uno le tiene que preguntar, perdona, ¿cuál es tu nombre? Y ahí termina la relación interpersonal. Sí. Entonces mal se puede pedir que exista una pasión por el conocimiento, que se supondría que debía pasar del maestro al alumno casi de forma física, cuando no hay esta relación. ¿Cómo puede contagiar el maestro de su pasión por el conocimiento, suponiendo que la tenga, a los alumnos? ¿Cómo puede hacerles sentir esta emoción, cuando lo que llega es a pronunciar un discurso, además de conocimiento fijado, que atiende
como en la educación de la era industrial, a la adquisición de conocimientos, que no puede hacerse a un lado. Que no se equivoquen, muchos maestros y muchos expertos y muchos técnicos tienen pensamiento analítico lineal, ven al mundo dividido en partes. Entonces dicen, bueno, si este método de la adquisición de conocimiento ya no es suficiente, entonces hay que deshacerse de él y vamos a poner un método interactivo. No es así. Desde el pensamiento analítico nunca se resolverá el problema, porque no es incluyente. La educación interactiva lo que quiere es agregarle a la educación tradicional lo que le falta, no quiere sustituirla. Que esto quede muy claro, no quiere sustituirla. Creo que seguirá siendo importante la memoria, creo que seguirá siendo importante la capacidad de retención de la mente. Sí, pero dado que hay problemas nuevos, por ejemplo, la acumulación del conocimiento es impresionante en nuestros días. De tal manera que en los últimos 2 años la humanidad ha acumulado más conocimiento que en todas las épocas anteriores. Sí. Entonces, obviamente se necesita una selección. Una selección. En las universidades ya esto es aterrador, es una avalancha. Ya se está trabajando en un 5º nivel de recensión. Es decir, ya está el material original, se hace una crítica, se hace una crítica de la crítica, una crítica de la crítica de la crítica, y en un 5º nivel una crítica de la crítica de la crítica de la crítica. Pues es una verdadera avalancha de información. Entonces, incluso en el modelo tradicional, si dijéramos, está bien, dejémoslo como está, solo adquisición de conocimiento, tendríamos que decir, ¿cuál conocimiento? En la Unión Soviética hubo un fracaso tremendo en educación porque hicieron una selección equivocada. Pensaron que solo debían enseñarse los principios. Entonces, no, tú no necesitas aprender química, tú lo que necesitas pues es aprender los principios de la química. Y tú no necesitas aprender física, tú lo que necesitas es aprender los principios de la física. Entonces se encontraron con miles de egresados que solamente conocían los principios, como dicen que conocían los principios de la electricidad, que es una transmisión de iones, pero eran incapaces de conectar un cable. Entonces, ¿por qué? Porque hay que ensuciarse las manos, porque los principios no se van a comprender en abstracto. Que un profesor los explique con una bonita oratoria, se van a comprender viendo cómo funcionan en la realidad. Un buen gobierno, por ejemplo, en teoría política, se va a ver si funciona bien en la sociedad, si la gente está satisfecha. No es cosa nada más de teoría, como pretenden las universidades. Bueno, vamos a definir cuál es el mejor tipo de gobierno, ¿no? Entonces vamos a analizar las características. Tiene que entrar la práctica, y las universidades, como nacieron en la Edad Media, en los congresos cardenalicios, con una tradición que sí fue positiva, la de los latinistas, la de los monjes, bueno, que fueron quienes en esa época conservaron la cultura. Claro que fue importante, pero conservó ese aire, como todavía se usa la expresión que es horrorosa, de templos del saber. No, no son templos. No deben serlo. Y tampoco son templos del saber, ¿no? No hay saber en las universidades. Debe haber búsqueda del saber, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Sócrates no era un hombre sabio, no. Sócrates buscaba la sabiduría, era un buscador, no era un sabio. No, que quede muy claro esto, era un buscador, ¿sí? Y lo que debe preparar la educación, especialmente pues de la educación media para arriba, es buscadores de conocimiento. No gente que sepa, que quede muy claro, no gente que sepa. Oye, ¿tú qué sabes? No, yo no sé nada. ¿Pero qué haces? Pues busco el conocimiento. Claro, buscarlo con cierto orden, con cierta técnica, claro, con cierto conocimiento básico. Tú nos has insistido en esa parte de la metodología y nos has dicho, es que tenemos que pensar como un sistema. ¿Sí? Tenemos que pensar en sistemas, porque toda la civilización anterior y toda la cultura anterior nos acostumbró a pensar de manera analítica y a pensar en conceptos. De hecho, muchas maestras de primaria, no sé, e incluso de secundaria y de prepa, enseñaban palabras. Yo conozco maestros de idiomas que todavía empiezan enseñando palabras.
Entonces parece bastante tonto aprender inglés diciendo, mesa se dice table, silla se dice chair. Parece como que no va, bueno, ahora sabemos como que no va por ahí la cosa. Pensar en sistemas no es tampoco pensar desde el pensamiento analítico, que dejamos aquel pensamiento analítico que divide el mundo en partes, que lo ve como un conjunto de cosas, sino que es pensar de manera analítica más pensar de manera sistémica. ¿Por qué? Porque el sistema incluye a lo analítico. Entonces a la gente le cuesta muchísimo trabajo pensar en sistemas, pero muchísimo trabajo. Yo pregunto no sé si platiquen sea la palabra, acerca del sistema familiar de cada alumno, y lo que hacen es describirme los miembros. Bueno, mi familia yo tengo 3 hermanos, tengo mis padres, tengo un abuelo que todavía vive, o sea, me describen los elementos, pero no ven las relaciones entre elementos. Digo, bueno, yo te tengo a ti, te conozco más o menos, eres mi alumna, pero un día te acompaña uno de tus hermanos. ¿Yo cómo sé que es tu hermano? Puedo pensar que es un amigo, que es un compañero. ¿Yo cómo sé? Porque las relaciones no se ven, no, sí se ven, pero no se ven con los ojos de la carne, se ven con los ojos del entendimiento. ¿Qué relación tiene la reforma energética con la educación? Bueno, no puedes hacer un análisis porque no ves la relación. De hecho, así sucedió en México. Yo estoy esperando con toda la humildad que el caso requiere que analistas, que los hay muy buenos en México, pues alguno diga, es que sí existe una conexión entre lo que sucede por necesidad o como sea entre el petróleo y la educación. Falló la educación. Falló la educación porque no fueron capaces de diseñar un sistema que preparara gente que pudiera manejar esta riqueza. Falló la educación mexicana desde sus inicios, claro. Desde don Miguel Hidalgo. Falló. El hecho es contundente. Falló. Mira, ahora en las redes sociales, los mensajes, Facebook, Twitter, pero sobre todo Facebook, que permite una interrelación lejana, cercana. Tú sabes que tienes allá en San Luis Río Colorado audiencia, allá en el norte la de Sonora. maestra, recuerdo su nombre, Sí. la maestra Mirna, perdón, sí. La maestra Mirna, Sí. y bueno, le prometimos un ejemplar de mi libro. Quiero comunicarle que no había ejemplares disponibles hace unos días, que apenas hoy ya tenemos ejemplares disponibles y que el día de mañana le estaremos enviando, como se lo prometimos en este programa, maestra Muy bien. Mirna Alicia Rodríguez García, de la Jefatura de Sector 10 de Educación Primaria Federalizada, la carretera del Valle entre Hidalgo y Quino. Uno de los ejemplares, mañana se lo enviaremos por DHL y espero que le llegue con toda seguridad. Perfecto. Y ojalá y le interese, le agrade y nos envíe alguna realimentación también. Sí, claro, exactamente. Sí. Porque lo prometido, dicen en mi tierra, lo prometido es deuda. ¿Verdad? Yo me disculpo con ella por esta tardanza de unos días, pero mañana se lo estaremos enviando con mucho gusto. Muy bien. Mirna Alicia Rodríguez García, gracias por estar allá tan atenta desde San Luis Río Colorado, Sonora. La gente del norte, en palabras de Radamés Neder, tiene una característica diferente porque él dice, es que allá se come mucha carne. Sí, bueno, puede ser su opinión. También acarrea muchas toxinas, ¿no? Tiene sus asegúnes también. Yo no sé si sean más seguros los taquitos en tortilla de maíz, por supuesto, los taquitos de frijoles. Tendría mis dudas al respecto. Pero creo que si se le ponen verduras, que no es costumbre muy norteña, que si se le ponen verduras a la carne, pues sí, evidentemente
tiene más proteína y da más energía. Sí, De hecho, bueno, la civilización se desarrolló por el cocimiento de las presas sí, que cazaba el hombre primitivo. es cierto. Oye, pero una carne con, vamos, una ensalada de lechuga, jitomate, cebolla. Bueno, no puede ser, mi tío, entonces suspendemos el programa y nos vamos a comer una buena carne asada. No, yo creo que hay que comer de todo, ¿no? Sí, Hay que comer de todo, variado. Todos los alimentos son buenos, tomados en su justa medida, ¿no? Claro. Pero hay que comer de todo. Bueno, allá con Radamés Neder, pues ellos tienen comida libanesa. Ellos tienen comida libanesa, Y también, excelente. una excelente comida porque una comida diferente a la nuestra, a la mexicana. Sí, porque es comida del desierto. Es comida del desierto, sí. Comida, yo diría que de bárbaros, aunque esos bárbaros evolucionaron mucho porque tienen miles de años Sí. y en realidad es una cultura muy rica. Sí, sí, sí. Aprendieron a cocinar de maravilla y la cocina libanesa es excelente, sencillamente. Exactamente, sí. Bueno, yo espero que Radamés nos dé la oportunidad de que venga aquí al programa y nos platique de sus experiencias culinarias y también de su, vamos, de su origen norteño allá en Chihuahua. Sí, cómo no, bueno, de mi querido estado, Sí, sí. estado grande. Es cierto. Un estado grande al que espero que no lo destrocen ahora con el fracking, ¿no? Es un tema gravísimo. La utilización de grandes volúmenes de agua para perforar, Que además no hay. que además no hay, exactamente. Se están dando cosas muy, muy, muy duras ahí en el norte, en Chihuahua, en Sonora, sobre la cuestión del agua. Algunos estados de la Unión Americana ya se ampararon y no van a permitir. Especialmente, que es un estado muy liberal por razones obvias, especialmente el estado de Nueva York y especialmente la ciudad de Nueva York, que es una ciudad revolucionaria en todos sentidos, con una gran conciencia social. Nueva York sí tiene manifestaciones de protesta porque le suben 5 centavos al metro. Algunos dicen que Nueva York no es Estados Unidos. De hecho, bueno, pues es una ciudad internacional, Sí, con buena conciencia social, con pues un poco como la Ciudad de México, con una gran concentración de capital intelectual, sí, sí, sí. montones, 4 o 5 universidades en la isla de Manhattan, que es uno de los 5 distritos, ¿no?, de la ciudad de Nueva York. Creo que los dos más grandes, más importantes procesos de investigación del siglo XX se realizaron ahí, precisamente en Nueva York. Ya. El proyecto Manhattan, de la energía nuclear, y al filo del año 2000, el código genético, el desciframiento del código genético. Es una ciudad de pensantes, bueno, como la Ciudad de México, ¿no? Sí. Es una ciudad de pensantes. Yo creo que en la Ciudad de México hay una enorme concentración de capital intelectual. Sin embargo, ¿por qué ese capital intelectual, ya que estamos hablando de la Ciudad de México, no tiene ese desenvolvimiento, ese desarrollo, esa proyección que sería lo natural? Pero no sucede en la práctica. No, yo creo hace unos días hubo una entrevista con el señor presidente y al hablar de corrupción él señalaba que era un problema cultural. Lo contradijeron algunos de los interlocutores que estaban ahí, porque señalaban el caso de que un mexicano en cuanto cruza la frontera norteamericana no se pasa los altos, Así es, cambia, es cierto. no su arroja actitud. basura en la carretera. Sí, sí, sí. Claro, puede ser porque en Texas cuesta $500 De tirar basura. tirar basura. Claro, sí es cierto. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué tanto intelectual que hay en México, tan brillante? Hablamos de la Ciudad de México. Pues quizás porque alguien dijo por ahí en esa entrevista, lo que sucede en México no es que sea un problema cultural, que los mexicanos seamos corruptos de origen, sino que los espacios públicos están privatizados. Es decir, no hay vida pública en México. En el país en general, ¿no? Sí. No hay vida pública, no hay funciones públicas. Están privatizadas.
ese... Pero eso va para otro tema, ¿no? Eso va para otro tema. Eso va para otro tema. Hemos llegado al final del programa el día de hoy con este tercer módulo. Muy agradecidos como siempre de tu presencia, de que nos compartas tu trabajo de tantos años en la parte de educación, Jaime, y que esperemos que toda esta proyección que tú das pueda tener una trascendencia allá con nuestro auditorio. Muchas gracias, María del Carmen, profesora María del Carmen Vázquez Aldape. Y con la presencia de la maestra, sí, sí, sí. Aunque, como dicen, en off, sí, no. fuera de pantalla, pero muy inteligente, muy enriquecedora también. Bueno, maestra tenía que ser, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Mi querido Jaime, Jesús, muchas gracias por la invitación, es un placer. Muchas gracias. Un poco más tarde regresamos con ustedes. Gracias, Isabel, gracias por su presencia. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen.